Perfecto. Buenas tardes, colegas. Mi nombre es Mildred García Rodríguez. Yo soy la gerente de portafolio de Latinoamérica, Europa y Asia Central. Y en esta tarde estaré impartiendo la sesión número 4 que tratará acerca de la gestión financiera de su subvención. Me acompañan en esta tarde nuestro equipo de operaciones, Tiralen, Nadia y Teresa, que son nuestras colegas que nos apoyan en la parte operativa y financiera y administrativa del fondo. Al final de esta sesión vamos a poder tener un espacio para preguntas y respuestas y también podrán enviar preguntas a través del chat o bien después a través del email. Vamos a iniciar entonces con la presentación. Les quisiera pedir, por favor, a las personas que tienen el micrófono abierto, que si lo pueden poner en mute para que podamos iniciar con la capacitación. Bueno, les damos la bienvenida al cuarto módulo de la capacitación en línea, que es parte de 10 módulos para las nuevas entidades del Fondo Fiduciario. En esta sesión se abordará la gestión financiera de su subvención del fondo. Y al finalizar, nosotros tenemos como objetivo que ustedes entiendan las normas y los procedimientos financieros de ONU Mujeres y el Fondo Fiduciario, así como también hacer el seguimiento, la revisión y el control de la ejecución financiera de su proyecto con miras a generar un informe financiero satisfactorio, tal como lo solicita el Fondo Fiduciario. Las actividades claves son las siguientes: un adecuado registro, un mantenimiento de los registros, la preparación para el resumen periódico financiero y exámenes periódicos de desempeño. Pasamos a la diapositiva 2. ¿Podemos pasar, Daniel, a la diapositiva 2? Espera un segundo que tengo una dificultad aquí. Sí. Dame un segundito, por favor. Sí. O si quieres seguir, igual yo voy un poquito después. Ok, perfecto. La diapositiva 2 vamos a hablar acerca de la gestión financiera per se. El objetivo principal de esta sesión es, como dijimos anteriormente, ayudarle a presentar un informe financiero preciso dentro del plazo establecido en el acuerdo. El informe financiero cuenta la historia de la ejecución de su proyecto en números. Este es necesario el informe por los siguientes motivos. Por la calidad, en su calidad de entidad beneficiaria, usted es responsable por los fondos que se le asignaron y deberá lograr los resultados que se comprometieron a lograr al firmar su acuerdo de cooperación. Es un documento que cumple con las condiciones de los donantes, permite que los donantes y la entidad beneficiaria hagan controles y en algunos casos mejoren la eficiencia y la eficacia de la ejecución, y por último permiten también que la entidad beneficiaria pueda planificar e introducir ajustes si fueran necesarios. Las tareas claves, como pueden ver en la diapositiva, son: primero, hacer un seguimiento que comprende registrar los gastos con herramientas básicas, ya sea con Excel o más complejas como un sistema de contabilidad. Todos los gastos deberán estar debidamente registrados y se debe hacer seguimiento de ellos, confrontándolos con el presupuesto aprobado y el plan de trabajo. También, revisar los gastos exige mantener un buen registro, es decir, tener todos los comprobantes y otros documentos claves organizados en un sistema de archivos que facilite la presentación de informes y la verificación de gastos. Como parte de este proceso, la revisión de los documentos, la entidad beneficiaria deberá elaborar un resumen periódico de los gastos con el fin de determinar el desempeño y el estado financiero de su entidad. Acerca de este último punto vamos a verlo con más detenimiento más adelante. Y por último, sobre el control de los gastos, se refiere a revisar el presupuesto contra el informe periódico para ayudar a identificar problemas en la ejecución.
Un manual financiero y de operaciones como sistema de control interno es fundamental para controlar los gastos adecuadamente. Seguimos a la diapositiva 3 y vamos a hablar sobre las herramientas y recursos que tenemos para ayudarnos a llevar a cabo el seguimiento, la revisión y el control de sus avances financieros. Vamos a nada más revisarlos rápidamente ahora y después ampliar con detalle cada uno de ellos. Pues en esta diapositiva pueden ver las herramientas y los recursos disponibles que le ayudarán a ustedes como gerentes de su proyecto a llevar a cabo un seguimiento, la revisión y el control. Primero tenemos el acuerdo de cooperación, los planes de trabajo con sus presupuestos, el sistema de gestión de subvenciones que nosotros le llamamos CGS o GMS en inglés, los sistemas de contabilidad internos que ustedes tengan y sus manuales financieros y de operaciones, los comprobantes y otros documentos claves y por último también tendrán como herramienta el apoyo de su gerente de portafolio que ha sido designado por el fondo fiduciario. A continuación vamos a repasar cada uno de estos recursos y herramientas que les ayudarán a llevar a cabo el seguimiento, la revisión y el control. Primero, en la diapositiva 4, vamos a ver el acuerdo de cooperación de proyectos o acuerdo de subvención, como le llamamos también. Pues este acuerdo, que me imagino que todos ahora están muy familiarizados con el acuerdo, es un documento normalizado. ¿Qué significa esto? Que está legalmente vinculante, es legalmente vinculante. Está compuesto por 19 artículos y es estándar para todas las entidades beneficiarias del ciclo 20. El acuerdo de subvención define la relación actual entre la organización y el fondo fiduciario. Y es fundamental que todas las personas que están involucradas en la operación del proyecto o en su administración lean el acuerdo con detenimiento y en su totalidad. En esta diapositiva vamos a mencionar algunos artículos más frecuentes que están relacionados con las finanzas específicamente. El artículo 3, que habla acerca de la duración del proyecto, es que especifica el inicio y la finalización del proyecto. Esta información tiene implicaciones operativas y financieras muy importantes que ustedes deben de detallar. Por ejemplo, los gastos podrán ser considerados no subvencionables si se incurren en ellos fuera de este periodo de operación del proyecto. Es decir, deberán asegurarse de no incurrir en gastos antes o después de la fecha indicada en el acuerdo de la cooperación. El artículo 8 habla acerca de los mecanismos financieros y operativos que incluye un programa de desembolsos indicativos para la subvención. Además, especifica los prerequisitos para los desembolsos de los siguientes montos, los documentos requeridos y el porcentaje de ejecución mínima aceptable, que después vamos a ver este punto en específico, como ustedes ya lo sabrán, es el 80% de ejecución en base al desembolso registrado. El artículo 9 habla acerca del mantenimiento de registros y que estipula el requisito de registrar debidamente los comprobantes que prueben la validez de los gastos informados. El artículo 10 habla acerca de los requisitos en materia de presentación de informes, que incluye una lista de informes juntos con sus respectivos plazos indicativos de presentación exigidos por el fondo. Y finalmente, de interés también es el artículo 11, que habla acerca de los requisitos de la auditoría y explica los mecanismos y requisitos de auditoría del Fondo Fiduciario de la ONU. Hacemos de nuevo un llamado a que todas las personas que estén involucradas en la administración y en la operación del proyecto estén debidamente familiarizados con estos artículos en especial. En la diapositiva 5 hablamos acerca del plan de trabajo y el presupuesto del proyecto. El presupuesto es una estimación anticipada de los gastos, como todos sabemos. Y para ejecutar el proyecto deberá usarse como guía este presupuesto que ha sido aprobado en el marco de recursos y resultados.
Dado que el presupuesto constituye solo una estimación, nosotros permitimos en el fondo que haya una variación de hasta el 20% de las actividades del proyecto sin necesidad de recibir una aprobación previa de su gerente de portafolio. Resulta importante comprender que no pueden incrementarse mediante una modificación presupuestaria las categorías presupuestarias con topes porcentuales. Estas categorías que son que tienen topes porcentuales son personal, costos indirectos, fondos básicos y los costos de cuidado personal. Cualquier reasignación superior a un 20% a nivel de actividad tiene que someterse a la aprobación previa del Fondo Fiduciario de la ONU, mediante la aprobación de su gerente de portafolio. El fondo fiduciario no está obligado a cubrir los gastos que superen a este 20%, salvo que el gerente de portafolio haya aprobado con anterioridad y por escrito dichos gastos incurridos por la entidad beneficiaria. Pese a que hay cierta flexibilidad por parte del fondo en las actividades del proyecto, el costo total del proyecto es fijo. El proyecto puede tener un costo total inferior al presupuestado, pero nunca puede ser mayor. Al final del proyecto, los fondos que no hayan sido gastados serán considerados ahorros del proyecto y no se les abonarán a la entidad beneficiaria. Esto también está especificado en el PCA, en el acuerdo que han firmado con ONU Mujeres y el Fondo Fiduciario. Las entidades beneficiarias no recibirán reembolsos por los gastos considerados no subvencionables o aquellos gastos que consideramos que no son elegibles durante la ejecución del proyecto y deberán devolver estos fondos al fondo fiduciario. Entonces aquí hay dos aspectos muy importantes que es necesario que todos entendamos. Es el porcentaje de variación que nosotros permitimos para que consideramos aceptable y que no requiere una aprobación previa del fondo fiduciario o de su gerente de portafolio, y de que todos aquellos recursos que no hayan sido comprometidos tendrán que ser reembolsados al fondo al final de la ejecución del proyecto. Ahora, otra herramienta y recurso que vamos a discutir es su marco de resultados y recursos, que todos estamos muy familiarizados ahora. Esta herramienta la han discutido en sesiones anteriores con nuestras colegas Gemma y Daniel, y ahora la vamos a utilizar para explicar desde el punto de vista financiero cómo utilizamos esta herramienta. Este es un método orientado a los resultados para gestionar los recursos estratégicamente. La pirámide, como ustedes pueden ver, muestra la diapositiva que brinda una idea del marco de resultados estratégicos. Y cuando planificamos el proyecto, la punta de la pirámide representa pues la meta, la máxima aspiración del proyecto, y después los niveles subsiguientes corresponden a los resultados directos, intermedios, que se derivan de esta meta. Las actividades están diseñadas para generar los productos deseados, ¿verdad? Y se computan las estimaciones de los costos por cada actividad. Durante la ejecución y en particular para la presentación de los informes financieros, ayuda a invertir dicha pirámide para comprobar más claramente la manera en que cada uno de los gastos nutrirá el marco de presentación de los informes, reflejando el desempeño financiero general del proyecto. Por ejemplo, los gastos relativos a las actividades ejecutadas deben estar asociadas a un producto o resultado directo. El producto o un resultado, de modo que al finalizar el informe financiero pueda narrar la historia de la ejecución del proyecto. En este ejemplo se incurre, por ejemplo, en la actividad 1.1, que es un taller sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. Esta actividad se registra en el producto 1.1 y en consecuencia a el resultado, el producto 1.1 que alimenta el resultado 1, perdón. Por otra parte, sirve también pensar en esta pirámide invertida al registrar los comprobantes para facilitar la presentación de los informes y la verificación de los gastos.
Al ver esta pirámide, es fácil reconocer la importancia que tiene organizar los comprobantes por gastos incurridos por actividad del proyecto. Al registrar por número de actividad, se facilita no solo la elaboración de los informes periódicos, sino también el cumplimiento de los requisitos de auditoría o la verificación de gastos. Ahora vamos a discutir otra herramienta que es el sistema de gestión de subvenciones o que nosotros le llamamos CGS o en inglés GMS. Este sistema, el CGS, es una herramienta en línea para la presentación de informes. Posteriormente, en otro módulo, habrá una presentación en vivo sobre cómo funciona el sistema. Ahora lo vamos a ver de manera rápida, solamente para que lo conozcan. Si es que ustedes ya están familiarizados con un módulo del CGS, a medida que pasen al módulo de reporte, van a poder tener acceso a estas funciones que les presentamos ahora. Este sistema, como dije anteriormente, es una herramienta en línea para la presentación de los informes y se emplea una pantalla estándar para la presentación de los mismos, cuyo formato se asemeja al del presupuesto del marco de resultados y recursos. Al igual que sucede con el presupuesto del MRR, la presentación de los informes en el CGS debe hacerse en dólares estadounidenses. El CGS registra el porcentaje de la ejecución financiera, el segundo y posterior anticipos que se abonarán cuando los informes sean satisfactorios y estén aprobados por el fondo fiduciario, y cuando el proyecto haya alcanzado un porcentaje de ejecución mayor al 80%. De la página principal del perfil, como ustedes pueden observar en la pantalla, podrá descargarse la guía del usuario del CGS. Ahora vamos a hablar acerca de los requisitos y plazos para la presentación del informe en el sistema CGS. Esta plantilla está un poco cargada, pero básicamente lo que nosotros queremos mostrar aquí es un ejemplo de cronograma de presentación de informes en el CGS. Como ustedes podrán ver, el primer informe se deberá elaborar. El primer informe es lo que llamamos nosotros un informe de avance, que corresponde a los primeros 6 meses de ejecución de la subvención, cuya fecha límite de presentación es el 7º mes de ejecución, como lo pueden ver en pantalla. El segundo informe, respectivamente, es el informe anual, que comprende la totalidad de los 12 meses de ejecución, cuya fecha límite de presentación es el mes posterior al periodo cubierto por el informe, que es del mes 1 al mes 12. O sea que el periodo de presentación del informe es el mes 13. El resto de la tabla, pues ustedes lo pueden revisar con detalle, y si tienen preguntas acerca de los periodos de cobertura de los informes o los plazos, pueden enviar un correo a su gerente de portafolio, o bien podemos evacuar esa consulta al final de la presentación. Ahora, sobre la presentación de informes financieros en el CGS, que es la diapositiva siguiente, el informe financiero es parte del informe de avance, el informe anual o el informe final, y tienen como objetivo informar, valga la redundancia, sobre los gastos respecto al presupuesto, como dijimos anteriormente, que fue aprobado en el MRR. Este informe financiero comprende de manera exclusiva los gastos incurridos en el periodo de 6 meses que se está siendo informado. Como podrán ver en la pantalla, en la función Mis documentos, se encuentran las directrices del fondo fiduciario y las recomendaciones detalladas para la presentación de informes en el sistema. Estas directrices las podrán encontrar en los diferentes idiomas, en español, en inglés y en francés. Ahora vamos a la diapositiva 10, habla acerca de la presentación de los informes financieros en el sistema y cómo debe hacerse la entrada de los datos en las categorías presupuestarias a nivel de actividad del proyecto. Básicamente la diapositiva se explica sola.
tenemos las actividades con su presupuesto respectivo que ha sido aprobado en el MRR y una función que está marcada en rojo, un poco más a la izquierda, donde ustedes deben de introducir los gastos respectivos al periodo informado. Ahora, continuando con las herramientas y recursos, vamos a hablar sobre los controles internos, normas y reglamentos y los sistemas de contabilidad. Durante la ejecución de su proyecto, deberá registrar por las normas y reglamentos y por los mecanismos de control interno. Los documentos de su organización deberán contemplar manuales de finanzas, de operación y de adquisiciones. El Fondo Fiduciario recibió la mayoría de sus documentos durante el proceso de verificación que tuvimos con las organizaciones. Ante la falta de algunos manuales, podrán referirse, como lo indica bien en el PCA, al Manual de Operaciones de ONU Mujeres y el Fondo Fiduciario, el cual hemos compartido con ustedes en esta sesión. Sin embargo, preferimos que que también hagan el esfuerzo de elaborar sus propias normas y reglamentos, siempre y cuando estén alineados y respondan a los requisitos del Fondo Fiduciario. En la biblioteca de documentos en el sistema de subvenciones, en recursos para entidades beneficiarias, usted va a poder encontrar un manual muy simple para las organizaciones pequeñas, un manual que es ilustrativo en ese sentido. Deberá también tener un sistema de contabilidad para registrar todos los gastos. Para ello, les pedimos que se aseguren de que el sistema que empleen pueda registrar los fondos otorgados del Fondo Fiduciario independientemente de aquellos de otros donantes. Esto ya lo hemos hablado y lo hemos aclarado también a través de conversaciones bilaterales con las organizaciones. Esto es muy importante. El módulo específico de gestión operativa hará referencia a los controles internos de manera más específica y lo vamos a poder ver más adelante. Ahora, sobre el sistema de gestión de registros, comprobantes y otros documentos fundamentales, quisiéramos tocar ese tema con mucho detalle porque es base para poder presentar informes financieros claros, información clara también para la auditoría y también para la verificación financiera que se realiza cada 6 meses. Las entidades beneficiarias deben mantener registros precisos y actualizados, además de los comprobantes de todos los gastos que se financien con los fondos otorgados por el fondo. Nosotros haremos una verificación periódica de los documentos para asegurarnos de la validez de las transacciones registradas en los informes financieros. No podemos dejar de mencionar la importancia que tiene de asegurarse que todos los gastos tengan los comprobantes adecuados. Deberán diseñar sistemas electrónicos de contabilidad para asegurar que los comprobantes están archivados en formato electrónico de fácil acceso, como documentos escaneados de los documentos originales. La copia original en papel debe quedar disponible durante como mínimo 4 años tras la finalización del proyecto. Nosotros recomendamos, como buena práctica, que la organización debe establecer el sistema de recursos financieros de modo de organizar los comprobantes por actividad en el marco de resultados o el plan de trabajo. Esto para facilitar, como dijimos anteriormente, la revisión de estos documentos al momento que hagamos la revisión de sus reportes semestrales y anuales. Nuestra recomendación es que, primero, enumere cada documento y nombre la copia electrónica del documento con el mismo número de referencia que se encuentra en el MRR. Usted puede ver en el ejemplo que hemos puesto en pantalla, tenemos el informe de progreso del año 1 y después tenemos todas las actividades, después el informe anual con todas las actividades, etcétera, etcétera. Las actividades están claramente
enunciadas tal y como están referidas en el marco de resultados y recursos. Recomendamos que cree carpetas electrónicas para cada periodo de presentación del informe. A su vez, estas carpetas deberán subdividirse por cada actividad. Deberán archivarse estas copias electrónicas de los comprobantes en las respectivas actividades y compartir con nosotros, ya sea utilizando un sistema Dropbox o WeTransfer para que nosotros podamos hacer la revisión de esta información a nivel de detalle. Ahora, sobre la diapositiva 13, vamos a hablar sobre, siguiendo sobre los registros y comprobantes. La clave de los comprobantes varía según la categoría de los gastos, ¿verdad? En general, los recibos, los comprobantes de pago y las facturas corroboran las adquisiciones de bienes y servicios que ustedes han adquirido durante la implementación del proyecto. Los cargos de personal requerirán también registros diarios y nóminas, o lo que se llama en inglés timesheets. Los gastos de viaje también deberán estar debidamente respaldados por documentos de viaje y diversos recibos. Los comprobantes también deberán registrar todos los pasos del proceso, es decir, no solamente el pago final del proceso, sino todos los documentos que relaten la totalidad de esta transacción. Por ejemplo, para documentar la contratación de un consultor, los registros deberían contener la descripción del trabajo realizado en los términos de referencia, el anuncio que se realiza para obtener los servicios, los CVs de los candidatos que se revisaron durante este proceso, el examen o la revisión de escritorio, etcétera, sobre estos perfiles y la matriz de evaluación donde se detalla cómo se seleccionó a este consultor. Este es un ejemplo nada más que ponemos en relación a cómo nosotros solicitamos los documentos de soporte de los gastos informados en el reporte. Ahora, la plantilla de comprobantes en la siguiente diapositiva. Nosotros entregamos esta plantilla de comprobantes a las organizaciones beneficiarias, quienes deberán completar la misma por cada periodo de presentación de informes financieros. Este documento le acompañará a los registros escaneados que fueron presentados al Fondo de la ONU para su verificación financiera y consiste en la siguiente información: la actividad que generó el gasto, el documento de referencia para ese gasto, la fecha del gasto, el detalle del gasto, la moneda en que fue hecha la transacción, el monto en moneda local, la tasa de cambio aplicada para la conversión a dólares, el monto en dólares y los comentarios. Esta plantilla básicamente es un reflejo también de su propio sistema de archivo. En esta plantilla nosotros lo que usamos es para hacer la verificación financiera de manera más ágil y rápida. Esta plantilla, el monto reportado en esta plantilla también tiene que ser el mismo monto reflejado en el sistema de subvenciones. La plantilla de comprobantes, como dije anteriormente, deberá registrar los gastos en dólares y en la moneda local, indicando claramente la tasa de cambio empleada en cada transacción. Si la cuenta bancaria de la entidad beneficiaria es en moneda local, debe tomarse en cuenta la tasa de cambio de la fecha de la recepción de los fondos para calcular los gastos en dólares. Pero si la cuenta bancaria de la entidad beneficiaria es en dólares, debe tomarse las tasas de cambio en el tiempo real de las fechas de transacciones o de los retiros que se realicen para convertir los gastos nuevamente a dólares. Sobre los criterios de admisibilidad de los costos, cuando hablamos de gastos,
resulta importante mencionar los criterios empleados por el fondo para determinar los criterios de admisibilidad de estos costos. Número 1 es el gasto debe ser un costo real de la organización, es decir, asociada a las actividades. Eso significa que no puede registrarse los gastos planificados en el informe financiero. Es decir, gastos que se van a incurrir en el futuro no pueden registrarse también como gastos, sino son en tiempo real. Los gastos planificados deben materializarse o incurrirse para registrarse en el informe financiero. El costo planificado, como dije anteriormente, o presupuestado puede equivaler o no a un costo real. Una irregularidad que vemos muy comúnmente en los informes es que el costo del personal planificado se pone como un gasto y no lo permitimos así. Los pagos al personal o las consultorías deben respaldarse con registros diarios aprobados y verificados por el funcionario autorizado de la organización. De manera similar, no deben registrarse en el informe financiero, por ejemplo, los anticipos que ustedes les dan a sus asociaciones, a las asociaciones coimplementadoras. Por ejemplo, si trabaja con un socio o a quien ha conseguido fondos de la subvención de segundo nivel como anticipo, no debe incluir esta información en el informe financiero hasta que usted no haya recibido los comprobantes del socio y cancelado ese anticipo que usted ha hecho al socio. La evaluación externa final del proyecto es la única excepción que nosotros hacemos a esta norma y está también especificado en el Acuerdo General de la Subvención. En este caso, la organización beneficiaria podrá incurrir en el informe financiero final los gastos que van a ser devengados en relación con la evaluación externa. Si usted tiene más preguntas sobre este punto en específico, sobre la evaluación externa, estaremos contentos de poder responder vía correo o a través del chat aquí al final de la presentación. Número 2, los gastos deben estar generados por actividades aprobadas. Los gastos deben representar las erogaciones hechas por una actividad previamente aprobada por el fondo. Esto es muy importante porque si nosotros identificamos que han habido gastos en actividades que no han sido aprobadas por el fondo o se sobregastó en una actividad y no se informó previamente al fondo, nosotros podemos considerar estos gastos como no subvencionables. El número 3, el gasto se debe haber llevado a cabo dentro del periodo de ejecución, como lo mencionamos al principio de la presentación. Número 4, el gasto debe ser identificable y verificable. ¿Qué significa esto? Que todos los gastos imputados al informe financiero deben ser fácilmente identificables o compatibles a una partida presupuestaria. El gasto debe ser verificable. Es decir, debe respaldarse con documentos que verifiquen la transacción y que demuestren que la entidad beneficiaria ha desembolsado estos fondos para pagar un servicio o una mercadería que esté relacionada con una actividad en específico. El número 5, finalmente, el gasto debe estar justificado y conforme a los principios de buena gestión financiera. En el caso de que haya pequeñas variaciones entre el monto presupuestado y el gasto real, como dijimos, debe justificarse esta variación conforme a los principios de buena gestión financiera. Estos son los criterios básicos de admisibilidad de los costos. Sin embargo, tenga en cuenta que los costos previamente considerados subvencionables o aprobados por su gerente de portafolio pueden ser o no declarados subvencionables si una auditoría o una inspección hecha por el fondo fiduciario determina que el gasto viola cualquiera de estos 5 principios mencionados anteriormente. Quisiera también extender un poco esta última reflexión. Algunas veces nos hemos encontrado que como fondo fiduciario, en el momento que hacemos la revisión financiera de su
reporte y hacemos la revisión de los documentos de soporte, el gerente de portafolio aprueba un gasto X del informe financiero. Pero al momento de que hay una auditoría y al momento de la revisión de los documentos originales del gasto, el auditor puede determinar que el gasto no cumple con los requisitos del fondo. Es decir, que la previa autorización automáticamente queda nula. Si este es el caso, si este es el escenario que un auditor identifique que un gasto no cumple con estos requisitos, se tiene que hacer un proceso de acción para poder corregir la observación identificada por el auditor y ver y determinar si efectivamente el gasto es gestionable o no. Igualmente, durante el proceso de comentarios de la auditoría que va a ser en la próxima semana, vamos a poder ampliar este último punto. Ahora, un punto muy importante, los pagos en efectivo. Y sé que hay muchas preguntas en relación a esta área. Por lo general, nosotros no desaconsejamos que ustedes efectúen pagos en efectivo a proveedores de bienes o servicios, dado que son una frecuente irregularidad detectada durante el proceso de auditoría. Pese a que en determinados contextos nosotros entendemos que las instalaciones o sistemas bancarios algunas veces se limitan a la zona donde ocurren las actividades, resulta fundamental documentar adecuadamente todos los pagos en efectivo de modo de registrarlos para una futura auditoría. También recuerden que todos los pagos en efectivo van a estar sujetos a una verificación del 100%. La organización debe asegurarse que la vigencia de las políticas formales para pagos en efectivo cumplan con los topes máximos definidos por el fondo fiduciario. Durante al final de esta presentación, yo creo que ya lo hicimos, hemos compartido con ustedes las reglas y regulaciones financieras y algunas guías adicionales en relación a procedimientos de adquisiciones, pagos en efectivos y el registro de sus comprobantes. Es importante que por favor consulten estas guías adicionales para que entiendan cuáles son esos topes de que estamos hablando en esta ocasión y que se familiaricen con las políticas de los pagos en efectivo impulsadas por el fondo fiduciario. Ahora, los desembolsos fuera de ciclo, que es la siguiente diapositiva, es acerca de cuando no se aprueba un informe y ustedes necesitan realizar un desembolso, solicitar un desembolso fuera de ciclo. ¿Y cuáles son estas condiciones? Que ese informe anterior haya sido aprobado, pero que el desembolso programado no se efectúe debido a que el porcentaje de ejecución es muy bajo. Entonces, nosotros les damos un periodo adicional para que puedan acelerar la ejecución y una vez que ustedes han llegado al 80% de ejecución del primer desembolso, entonces pueden solicitar un desembolso fuera de ciclo. No podrá iniciar una solicitud de desembolso fuera de ciclo si es el primer año de ejecución del proyecto. Para poder recibir el próximo monto, debe presentar primero su informe anual y ya recibió el monto para el año actual, entonces no puede recibir un monto adicional. Obviamente esto está también detallado en el contrato que se firma con el Fondo Fiduciario ONU Mujeres, en el artículo de los desembolsos que se harán a las organizaciones. Ahí están también los tiempos y los documentos necesarios para proceder a hacer los desembolsos. En la diapositiva 18 mostramos brevemente el proceso para hacer un desembolso fuera de línea. Ustedes
informan obviamente los primeros 6 meses de ejecución de su proyecto. Si no llegan al 80%, se aprueba, se liquidan los gastos en ese periodo y después nosotros les damos la oportunidad para que hagan un segundo reporte del periodo adicional para poder llegar a ese 80%. Entonces, básicamente hacer un reporte adicional. Nosotros volvemos a revisar este reporte adicional para ver si han llegado al 80% de ejecución y en base a los dos reportes, al reporte primero de 6 meses más al periodo adicional, decidimos si ustedes pueden ser sujetos al segundo desembolso. La clave en todo este proceso es que ustedes, si no llegan al 80% de ejecución en los primeros 6 meses, van a tener que solicitar un desembolso fuera de ciclo y el proceso es normal como presentar un informe de ejecución financiera normal, utilizando la misma plantilla con los gastos adicionales para poder llegar al 80% de ejecución. La siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre las modificaciones presupuestarias, que puede ser un tema complejo, y les invitamos a que después de que terminemos esta capacitación puedan leer un poco más a detalle, puesto que en esta ocasión solo lo vamos a ver brevemente, pero les invitamos a que lo estudien con detalle y que puedan entender bien cómo se solicita una modificación presupuestaria. Las variaciones presupuestarias, como dijimos en diapositivas anteriores, que superan el 20% en cualquier línea por actividad del proyecto o cualquier otra modificación presupuestaria que sea necesaria para la correcta ejecución del proyecto, debe haber recibido la autorización previa del fondo fiduciario. Si anticipan cambios que puedan afectar el presupuesto, deberán hacer una modificación presupuestaria. Y estos cambios son lógicos y son naturales durante la implementación del proyecto. Una modificación presupuestaria implica la reasignación de los fondos disponibles para el año de ejecución en curso de una partida presupuestaria y una actividad existente a otra partida presupuestaria y actividades recientemente creadas o que estén ya en ejecución. Estos fondos consisten en el presupuesto anual aprobado por el año en curso y los fondos no gastados del año anterior. Puede solicitar solo una vez por año o dos a lo largo de todo el proyecto, lo que son modificaciones presupuestarias relacionadas con el presupuesto. Pero las modificaciones que estén relacionadas con indicadores y con datos pueden hacer más de 2 solicitudes por año. Vuelvo y repito, las modificaciones presupuestarias solo pueden hacerla una durante el año o 2 durante todo el ciclo del proyecto, pero las modificaciones que estén relacionadas con indicadores, con data, puede haber más de una modificación de proyecto durante el año. Estas modificaciones, independientemente si son presupuestarias o a nivel de datos, tienen que presentarse 40 días antes del plazo máximo de la presentación del siguiente informe del proyecto. Si no se presentan 40 días antes, el sistema automáticamente se bloquea y ustedes no pueden enviar una solicitud de modificación, ya sea presupuestaria o de datos. Así que ese dato es muy importante tenerlo en cuenta. Tiene que ser 40 días antes del plazo de la presentación del siguiente informe, ya sea informe de progreso o informe anual. En la diapositiva 20, solamente recalcar cuál es el flujo para solicitar estas modificaciones financieras. Lo podemos ver rápidamente. Primero, la entidad beneficiaria contacta a su gerente de portafolio. Segundo, esta persona, el gerente de portafolio, analiza los detalles de la modificación, la justificación, la racionalidad. La entidad beneficiaria redacta la solicitud, la envía a aprobación de su gerente de portafolio y el gerente de portafolio analiza esta información y brinda comentarios, y si se aprueba,
se obtiene la autorización para cargar esta información en el sistema y posteriormente se aprueba en el sistema de subvención. El sistema también, para ampliar, y es un punto que no está detallado ahí, registra lo que llamamos un nuevo marco de resultados y recursos, y en la función que dice library o biblioteca, ustedes van a tener las diferentes versiones del marco de resultados y recursos, la versión original y las versiones que han sufrido los cambios solicitados durante la implementación. Y esto también es importante por un tema de auditoría y por un tema de la evaluación final del proyecto, que ustedes tengan el registro de todas las versiones del proyecto. La diapositiva 21 es un resumen sobre la elaboración de los informes financieros y los hitos durante la vida financiera del proyecto. Bueno, como ya hemos dicho, recibimos los fondos del fondo con un anticipo, incurrimos en los gastos basados en el marco de resultados y recursos, según los lineamientos y las normas y reglamentos y criterios de admisibilidad de los costos del fondo fiduciario. Se registran y archivan estos comprobantes y se elabora el informe financiero. No lo detallamos aquí, pero una vez que nosotros recibimos su informe financiero con los comprobantes y los justificantes respectivos, y si nosotros consideramos que estos responden a nuestros requerimientos, aprobamos el informe y procedemos a liquidar, y posteriormente, si han alcanzado el 80% de ejecución del proyecto, procedemos a hacer el siguiente desembolso de acuerdo al calendario que está especificado en el marco de resultados, en el contrato con ONU Mujeres y el fondo fiduciario. Después, sobre el cierre del proyecto, y ya nos estamos acercando al final de la presentación, la entidad, la organización debe completar varias tareas para cerrar el proyecto. De nuevo, la información que presentamos en estas diapositivas es general, pero al momento de que iniciemos el proceso de cierre del proyecto, nosotros vamos a acompañarlo. Cuando decimos nosotros, hablo del gerente de portafolio, los acompañará durante este proceso de cierre y para facilitar todo el proceso. Pero aquí vamos a comentarles cuáles son pues los documentos necesarios para el cierre del proyecto. Al finalizar el proyecto, debe presentarse, tal y como lo indica el contrato, un informe final certificado que incluye el informe financiero, el informe de resultados de actividades y el informe narrativo. El informe narrativo debe comprender el total de las actividades ejecutadas o acumuladas durante el periodo de ejecución del proyecto, mientras que el informe financiero y de resultados de actividades solo comprende los últimos 6 meses del proyecto. Esta es una consulta que es muy común durante la implementación del proyecto, es qué cubren los informes. Y la fórmula es muy sencilla. Los informes cubren 6 meses de financieros, cubren 6 meses de implementación. El informe de progreso cubre los primeros 6 meses y el informe anual los últimos 6 meses. Sin embargo, el informe narrativo y programático es acumulativo. Ustedes en la parte narrativa van a ir narrando lo que ha pasado de forma acumulativa y cómo van avanzando hacia los resultados directos, intermedios y la meta. Pero el informe financiero es cada 6 meses y por eso es importante que revisen las condiciones para la presentación de los informes financieros en el acuerdo y también en estos manuales que estamos presentando a ustedes. Si hay consultas, también podemos, aclarar. Al cierre, la entidad beneficiaria debe elaborar un informe sobre los activos que han adquirido durante la implementación del proyecto. Esto es un requisito también que se detalla en el acuerdo. La organización debe conservar estos activos
y debe informar, mejor dicho, enviar una solicitud formal al fondo fiduciario si quiere conservar estos activos que han adquirido durante la implementación del proyecto. Nosotros le hemos enviado una plantilla, enviaremos una plantilla donde se tienen que registrar todos los activos adquiridos durante la implementación del proyecto y se nos tienen que informar de forma anual sobre estos activos, el monto, etcétera. Al final del proyecto, si la organización desea quedarse con estos activos, y cuando decimos activos estamos hablando de cámaras, impresoras, computadoras, etcétera, si la organización desea quedarse con estos activos, tiene que enviar una solicitud formal al fondo justificando de la necesidad de quedarse con estos activos para la continuación o la continua implementación de las actividades de la organización. Por favor, tengan en cuenta que el fondo fiduciario no permite la compra de mobiliario para oficinas, y eso estaba especificado en las guías de presupuesto cuando ustedes iniciaron a hacer pues la solicitud de la subvención. Es importante que tengan en cuenta que esos gastos no son subvencionables. Si nosotros detectamos que ustedes han comprado mobiliario y todo eso, no vamos a aprobar estos gastos. Así que, por favor, les pedimos y les rogamos que revisen las guías presupuestarias para que no haya ninguna dificultad en el futuro. Y al final, la organización que recibe una subvención de elevado monto debe presentar, cuando decimos elevado monto, estamos hablando de las subvenciones organizaciones que han recibido subvenciones de un monto mayor a $150,000. Estas organizaciones deben de presentar un informe de evaluación externo final dentro de los 2 meses después de la finalización del proyecto. Es decir, si el proyecto termina, por ejemplo, en febrero, la organización... Perdón, ¿pueden poner en mute el teléfono? Si la organización, por ejemplo, termina en febrero, el informe de evaluación externa tiene que entregarse en abril. En el caso de las subvenciones pequeñas, el Fondo Fiduciario de la ONU va a gestionar centralmente una evaluación final, y mi compañera Gemma y Daniel van a ampliar sobre este requisito y actividad más adelante. Si los documentos anteriores, estamos hablando del informe final del proyecto, que incluye el informe financiero, de resultados y narrativos, la evaluación externa del proyecto, cumplen con los requisitos establecidos por el fondo, dependiendo también del gasto, el fondo libera el 10% restante que es retenido en este sentido, ¿no? Pero obviamente, como hemos dicho, dependiendo del gasto. Si la organización no gasta el total de la subvención, pues es considerado como un ahorro del proyecto y ese monto no se abona a la organización. Si hubiera saldos de fondos no comprometidos, de nuevo, perdón, no leí esta parte, deberán devolverse a la ONU, a ONU Mujeres, en un plazo de 2 meses tras la finalización del proyecto, y esto también está especificado en el acuerdo. Las últimas 2 diapositivas hablan acerca de buenas prácticas, y quisiéramos mencionar algunas de ellas que consideramos importantes. Primero, elabore un resumen mensual de sus gastos para que al momento de que se haga el informe semestral, pues no se acumule tanto el trabajo, ¿no? Archive los comprobantes por actividades, o al menos clasifíquelos para entregarlos más fácilmente al fondo. Garantice los controles internos adecuados del proyecto, por ejemplo, una correcta separación de funciones para proteger los recursos, y sobre la separación de funciones vamos a hablar con más detalle en el siguiente módulo.
Si su entidad beneficiaria subvenciona, es decir, que entrega recursos a sus actividades, a sus organizaciones coimplementadoras, usted debe de monitorear los gastos de esas entidades solicitándoles que presenten informes financieros de manera periódica. Nosotros también consideramos como una buena práctica, si ustedes trabajan con organizaciones coimplementadoras, que firmen un contrato con estas organizaciones donde se especifica la naturaleza de su relación operativa con ellas y cómo van a hacer esos desembolsos con las organizaciones con las que ustedes están trabajando. Es una buena práctica. Y recuerde que si esa organización ha sido colocada en el marco de recursos y resultados como parte responsable con un presupuesto adjudicado, esa organización coimplementadora también sería sujeta a auditoría como la organización principal. Es decir, un ejemplo, tenemos una organización en Guatemala, que es la organización principal, que es Mujeres Trabajando, creo que se llama la organización en Guatemala, y esta organización, Mujeres Trabajando para el Futuro, creo que se llama. No quiero dar un nombre que no es adecuado. Sí, es Mujeres Transformando el Mundo. Mujeres Transformando el Mundo. Digamos que, gracias Daniel, la organización Mujeres Transformando el Mundo es la organización principal que ha recibido los fondos de ONU Mujeres, y esta organización tiene organizaciones coimplementadoras a los cuales se le harán también transferencia de recursos. Mujeres Transformando el Mundo es responsable por la administración y el monitoreo de estos fondos también. Y las organizaciones coimplementadoras de Mujeres Transformando el Mundo también serán auditadas en base a la disposición del contrato y lo que está referido en el marco de recursos y resultados. Entonces, es importante que si las organizaciones principales hacen transferencia de recursos a organizaciones coimplementadoras, que estas organizaciones coimplementadoras estén familiarizadas con el acuerdo que ustedes han firmado con ONU Mujeres y que tengan un entendimiento pleno y extendido sobre los requisitos financieros y operativos del fondo. Porque el auditor puede o no definir y al final seleccionar si el auditor va a visitar a la organización principal o a la organización coimplementadora. Así que las dos pueden ser auditadas. Así que es muy importante que todas aquellas personas que están involucradas en la implementación del proyecto y sobre todo si tienen partidas presupuestarias adjudicadas, que tengan un entendimiento básico, mejor dicho, pleno, sobre las disposiciones financieras y operativas del fondo fiduciario. Y la última, solamente para felicitarles porque hemos completado este módulo y ahora pues creo que con el material que hemos compartido con ustedes tienen una noción básica sobre cómo deben de ejecutar y monitorear su proyecto sin sobresaltos financieros. Ahora vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas con la aclaración de que si no podemos responder a todas sus inquietudes durante estos minutos, pues haremos seguimiento a través de correo electrónico o ustedes pueden contactar a su gerente de portafolio para hacer un seguimiento específico en alguna pregunta que tal vez no podamos responder acá. Así que no sé, Daniel, si ahora seguimos con la grabación o paramos aquí y ahora abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Perfecto. Ahora sí voy a terminar con la grabación.